Seguimos en el aire de Eso que Falta y estamos ya conectadas con nuestro compañero Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en una nueva entrega de La Casta Sos Vos, esta columna en la que hablamos del mundo de los y las trabajadores. Estamos en semanas álgidas, podemos decir, entre lo que sucede con la reforma laboral y sus embates en la justicia, pero hoy el título que Luis eligió ponerle a esta columna es La Resistencia, así que vamos a hablar de ello. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí Emilia y Mailu. Hola Emilia, Mailu, ¿cómo andan? Muy bien, Hola, ¿vos? Luis, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Estás estudiando a morir, ¿no? No podés más, se te van a caer las pestañas ya de tanto leer fallos judiciales. Semanas movidas por el lado judicial. De todas maneras, hoy me tomé el día para hacer archivo. Estoy revisando huelgas de la década del 70. Ah, divertidísimo, hermoso. A ver, a mí es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, de mi cotidianidad, meterte a ver cómo se organizaban, qué hacíamos los trabajadores en otros contextos históricos, cómo llevábamos adelante estos procesos de resistencia. Es algo que me fascina, no al punto de algún otro compañero que me he encontrado en la Biblioteca Nacional que me decía, estoy mirando las huelgas de los carreros en Buenos Aires en la década del 10, ya tanto no. Eso es un poco más específico, pero igualmente suelen dar por resultado investigaciones y aproximaciones súper interesantes. Sí. Incluso también, bueno, que sirvan de inspiración en algún punto, ¿no? Bueno, hay algo de eso. Hay algo de eso. De hecho, en mi caso puntual, ahora estoy viendo huelgas de futbolistas. Que hay pocas en la actualidad, por lo general. Más de las que parecen. Más de las que parecen. De hecho, la última huelga de futbolistas, no estamos yendo para otro lado, pero bien vale la pena. La última huelga de futbolistas es una huelga que hicieron mujeres en nuestro país. Claro. En el 2017, las integrantes de la selección nacional decidieron ir a la huelga, entre otras cosas, para reclamar por las condiciones de trabajo. Por la profesionalización fue en ese momento, claro. Todavía no, la profesionalización viene un poquito más adelante, fue parte del mismo proceso, desde ya, pero la huelga de las jugadoras de la selección no tenía tanto que ver con el reclamo de que se las reconociera a las futbolistas como trabajadoras, sino fundamentalmente con las condiciones de trabajo en las cuales desempeñaban su tarea. Venían de 2 años de crisis y de mucho maltrato y mucha desidia respecto del fútbol femenino por parte de la AFA, así que hubo una medida de fuerza, la última, pero la profesionalización vino en el 2019. Luis, y ahí, perdona, pero la medida de fuerza fue paro, o sea, suspendieron la fecha. Claro, dejar en realidad es dejar de entrenarse en la selección nacional. Mira. Que, fíjate, fue una especie de boicot a la selección nacional, que fue la misma causa que originó la primera huelga en el fútbol argentino en 1931. Mirá. También, la primera huelga, en este caso de varones, arranca con un boicot a la selección nacional por parte de, en ese momento, la Mutual de Jugadores. Todavía no existía futbolistas argentinos. Así que esa es una historia bien interesante para repasar y para ver qué puntos de contacto hay en cada momento con la situación del resto de los trabajadores, de las otras actividades. Porque no es casual que la huelga de las futbolistas se haya producido en un contexto donde el movimiento feminista y las trabajadoras, incluso dentro de las organizaciones sindicales, vienen siendo las que llevan adelante las pocas huelgas ofensivas que estamos teniendo en estos últimos años. Huelgas que buscan conquistar más derechos y no solo defenderse frente a embates de los empleadores. Así que digo, no es casual eso, es parte de un proceso histórico donde cada sector tiene sus especificidades, sus particularidades, pero al mismo tiempo se inserta dentro de un movimiento más general que le condiciona, le pone límites y le pone potencias a esos conflictos. Y yo te decía, estaba revisando una huelga que hubo en marzo de 1971, bueno, una huelga que duró 2 días, digo, muy poquitito, pero esos mismos días se estaba produciendo en Córdoba el Viborazo, que fue una especie de el segundo cordobazo, a comienzos del 71, un momento de mucha conflictividad donde era más fácil hacer huelgas,
y por ahí para traerlo un poco al día, a la actualidad y vincularlo con las resistencias a la reforma laboral. Si esta reforma laboral se hubiera producido en otro contexto histórico, en los años 60, en los años 70, el país estaría parado desde hace mucho tiempo. Sí. En este contexto no es casual que la principal herramienta de resistencia sea la presentación de acciones judiciales. Claro. Algo que a un sindicalista de los años 70 se hubiera por lo menos reído un rato. Sí, y acusado de tibio, ¿no? De mínima, claro. Burócratas. Sí, Claro. de mínima. Pero de vuelta, tiene que ver mucho con el contexto en el cual se llevan adelante esos procesos de resistencia y con las herramientas que el movimiento obrero en general, cada organización en particular, tiene a la hora de resistir. Bueno, ¿qué está pasando con la resistencia en la actualidad? ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, hubo una causa judicial, esto ya es conocido, impulsada por la CGT, luego las dos CTA se plegaron con sus propios reclamos en el mismo expediente, también muchos sindicatos de rama de actividad fueron a la misma causa. En esa causa la justicia laboral había decretado una medida cautelar que suspendió gran parte de la ley de reforma laboral, la parte más importante, un poco más de 80 artículos. Esa medida cautelar fue apelada por el gobierno nacional, recurrió a distintas herramientas, pero bueno, la que viene teniendo más novedades es la apelación dentro del ámbito de la justicia laboral, porque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no es que revocó la medida cautelar, sino que le modificó los efectos al recurso de apelación. Esto es algo medio técnico, pero básicamente la medida cautelar, cuando fue apelada por el gobierno nacional, el juez de primera instancia lo que dijo fue, ok, perfecto, esto lo tiene que resolver la Cámara de Apelaciones, le mandó el expediente a la Cámara, pero dijo, mientras se tramita la apelación, los efectos de la medida cautelar siguen vigentes, es decir, la ley sigue suspendida, mientras se tramita la apelación. Cuando el expediente llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los dos jueces que tenían que intervenir dijeron, bueno, antes de analizar la medida cautelar, le vamos a cambiar los efectos a este recurso de apelación. Es decir, mientras se tramita la apelación contra la medida cautelar, se van a suspender los efectos de esa medida cautelar. Es decir, la ley volvió a estar vigente sin ninguna medida cautelar que la cuestión es, por más que la medida cautelar todavía hoy está vigente, lo que pasa es que sus efectos están suspendidos por la presentación del recurso y por esta decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que le modificó los efectos. Pero en términos de lo técnico, esto significa que mientras que la Cámara resuelve la cautelar en sí misma, digo, más allá de la suspensión que había habilitado la misma cautelar, puede igual determinarse que esa cautelar tiene razón y que esos 80 y pico artículos efectivamente violan la normativa constitucional vigente en materia laboral y por lo tanto podría ser un triunfo a futuro. Efectivamente, a ver, todavía la Cámara no revocó la medida cautelar, de hecho todavía no se pronunció sobre la medida cautelar, pero de vuelta, le suspendió los efectos. Ahora bien, esto trajo bastante cola por distintas razones. Por un lado, porque esta decisión la tomó el jueves la Cámara y el día viernes se publicó en el Boletín Oficial una propuesta del Gobierno Nacional para prorrogar por 5 años el pliego como juez, el nombramiento como juez de uno de esos jueces de la Cámara que votó esa decisión a favor del gobierno, ¿no? Es un juez que acaba de cumplir 75 años, la Constitución dice que los jueces duran en su cargo mientras dure la buena conducta hasta los 75 años. Una vez que cumplen los 75 años, se tienen que ir a su casa, se tienen que jubilar, a menos que el Poder Ejecutivo impulse su prórroga, o sea, por 5 años, con acuerdo del Senado. Bueno, este es el juez Pesino, que el jueves votó a favor del gobierno en esta decisión muy técnica, pero muy importante, y al día siguiente el gobierno publicó en el Boletín Oficial que propone que siga 5 años más como juez, ahora tiene que buscar el acuerdo del Senado de la Nación. Digamos que, a ver, tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, todo indica que es un perro, a tal punto que la CGT hoy presentó ya una recusación con causa contra este juez, es decir, pide que se aparte del tratamiento del expediente, que recordemos, todavía ni se trató la apelación de la cautelar, y además esto más adelante va a tener que discutirse la cuestión de fondo.
Pero bueno, lo que dice la CGT es que, bueno, claramente hay una imparcialidad. Sí, que está un poco viciado el proceso. Claro, está un poco viciada la voluntad de este integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que un día vota de manera muy notable, un tema muy técnico, a favor del gobierno, y al día siguiente el propio gobierno lo propone 5 años más. A ver, por lo pronto es una situación bastante delicada. Es llamativo en principio, claro. Sí, es llamativo de vuelta. Podía, a ver, es difícil de justificar esa decisión. Hubiera sido menos cuestionable si la Cámara incluso hasta revocaba la medida cautelar. Digo, tiene herramientas técnicas, elementos técnicos para cuestionar esa medida cautelar, en todo caso será una cuestión a debatir ahora. Tanto apuro para dictar ese fallo menor, porque tiene efectos, te diría, casi que no hace falta ni siquiera justificarlo por parte de la Cámara. Pero bueno, que se haya dado al mismo tiempo, de manera tan contemporánea con este pedido del Poder Ejecutivo del Senado para que se prorrogue por 5 años la designación de Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y es cuanto menos llamativo y justifica un poco la queja de la CGT y de las otras entidades sindicales que dicen ese juez claramente no es imparcial. Pero bueno, la resistencia no solo se va a dar en sede judicial. El día jueves va a haber una movilización muy importante a Plaza de Mayo, y me parece que por ahí pasa un poco lo más interesante. Sí. La CGT y gran parte de las organizaciones sociales, políticas, están convocando una protesta a Plaza de Mayo. No queda circunscripta a la reforma laboral. Es una movilización, por un lado, vinculada al 1 de mayo, vinculada a las protestas que se desarrollan en gran parte del mundo, conmemorando aquel momento tan caro para la historia del movimiento obrero universal, que fueron los fusilamientos y los asesinatos de los huelguistas que el 1 de mayo estaban reclamando por las 8 horas de trabajo en Estados Unidos, fines del siglo XIX. Pero bueno, a partir de ahí, este momento tan importante para el movimiento obrero global, en nuestro país se enmarca en un contexto de ofensiva muy fuerte contra los trabajadores, las trabajadoras, donde la reforma laboral es uno de los capítulos, uno de los más importantes, pero no el único. Y ahí esta movilización me parece que también va generando y potenciando un contexto de resistencia donde la reforma laboral es uno de los objetivos. Modificar, frenar esta reforma laboral es uno de los objetivos, pero no el único. Y ahí, de vuelta, esta movilización me parece que va a ser muy importante, que se va a vincular con otras acciones que se van a estar desarrollando en estos días en torno al 1 de mayo, y no solo en torno al 1 de mayo. Para el 12 de mayo también hay convocada una movilización muy importante, en este caso de la comunidad universitaria, que de vuelta son todos episodios, son todas acciones que dialogan y que van en el mismo sentido, porque no es la lucha de la CGT y la CTA por la reforma laboral, la lucha de los universitarios por los derechos de los trabajadores y de la comunidad universitaria, la lucha de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que están peleando por las prestaciones y el recorte de las prestaciones, o el PAMI, o cada una de esas pequeñas luchas. En realidad son parte de una misma lucha que lo que busca es ponerle fin a una ofensiva muy fuerte sobre las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras, en sus distintas dimensiones. Y me parece que todas estas movilizaciones, todas estas acciones se engloban dentro de esto que a mí me gustaba llamarlo como las resistencias. Sí, hay algo, Luis, de lo que vos estás diciendo que efectivamente se ven, ¿no? Como voy a usar la palabra disgregadas, ¿no? En algún punto todavía, como luchas temáticas, ¿no? En el sentido de paros, movilizaciones, marchas, que no terminan de aglutinarse en una sola marcha o en un paro nacional, podríamos decir, o podría ser otro tipo de estrategia, pero claramente se ve un crecimiento. Justo pensaba en esto de la semana pasada y el fin de semana hubo muchas marchas en diferentes puntos de distintas provincias argentinas, marchas docentes, ¿no? Bueno,
Entonces empieza a haber cada vez más un crecimiento en las calles también de estas manifestaciones, pero que efectivamente, como vos bien decías, bueno, son marchas todavía que efectivamente nombran conflictos dispersos. Sí, yo creo que ya va a haber tiempo para unificar esos conflictos. A veces no hay que forzar esa unificación, porque en gran medida lo que me parece que expresan todas estas movilizaciones, todas estas acciones de resistencia, es que, a ver, algo que ahora a todos les gusta hablar de que las encuestas le dan mal al gobierno. Y me parece que hay algo de eso. Ahora, esas encuestas, si le dan mal al gobierno, me parece que estas movilizaciones son una forma de expresar esa falta de licencia social, para usar otro término que también se ha puesto de moda últimamente, a las políticas del gobierno, de una manera bastante más potente que contestándole a un encuestador. Sí. Me parece que de lo que dan cuenta es de que hay una sociedad civil que, independientemente de los resultados electorales que se produjeron hace muy poquito nada más, pero bueno, independientemente de esos resultados, no alcanza en Argentina con ganar las elecciones. Y esto me parece que el ejemplo más cercano que tenemos en la historia es el ejemplo del 2017, cuando Mauricio Macri, el Cambiemos, ganó en prácticamente todo el país. Esteban Bullrich le ganó a Cristina Fernández de Kirchner en provincia de Buenos Aires. Y a los pocos meses el programa del gobierno estaba claramente fracasado, había movilizaciones masivas, peleando en contra de la reforma tradicional, impidiendo la reforma laboral en su momento. Claramente, este no es el mismo momento, no es el mismo tipo de resistencia que hay contra las políticas del gobierno nacional, pero me parece que, de vuelta, son parte de esas macro resistencias que van quitándole legitimidad social a un gobierno que ganó las elecciones, pero eso no quiere decir que pueda hacer cualquier cosa. Y me parece que lo que estas acciones le dicen al gobierno es que no puede hacer cualquier cosa. Y en la medida que esas acciones se generalicen y sean muy masivas, cada vez va a haber más, incluso sectores que hoy políticamente permiten llevar adelante esas medidas al gobierno nacional, que se van a ir abriendo. Me parece que en ese sentido este tipo de resistencias pueden ser exitosas si rompen ese bloque político y de vuelta de poder que pudo construir exitosamente el gobierno y que le permitió pasar gran parte de estas políticas. Pero bueno, eso no va a ser por así. El trabajo de hormiguita de la resistencia, ¿no? Ir contagiando, claro, ir contagiando no solo al sector propio, que ya a veces es muy difícil, ¿no? Entre los propios compañeros de sector o de industria o de campo laboral, bueno, lograr ese contagio hacia otros y otras, y que no solo sean laburantes en términos de esto, de depender de una actividad laboral, sino entendernos también todos como parte de un mismo pueblo, pensando en los jubilados, pensando en ser estudiante universitario, como ahí saltar eso que nos cercena en nuestra individualidad, si se quiere, pero apuntando a, los frentes que abrió el gobierno son un montón y nosotros somos muchos más que esos frentes, ¿no? Como en el momento en que hagamos ese clic, me parece que este caminito de resistencias que estás planteando, Luis, es el que nos llevará como a un éxito que estamos deseando todos, me parece. Sí, sin dejar de mencionar que no hay ninguna resistencia que termine siendo exitosa si al mismo tiempo no se va construyendo una alternativa. Y eso todavía está en el debe. Pero bueno, me parece que así como todavía tenemos que darnos tiempo para poder aglutinar esas resistencias, para construir una alternativa, sobre todo pensando en los fracasos de los cuales venimos, me parece que posiblemente lleve más tiempo. Pero bueno, eso seguramente lo vamos a ir charlando. Sí, yo me quedo pensando en algo, Luis, de este laburo de archivo, ¿no?, que estabas mencionando recién, que obvio que también es cierto que las condiciones laborales cambiaron completamente en estos años, en el sentido de que las clases trabajadoras, pertenecen a otros sectores, ¿no?, que quizás antes no existían, hablo de plataformas específicamente. Incluso pienso también en el pluriempleo, que si bien ya existía, cada vez está más presente. Y también en esto que alguna vez escuché, no recuerdo a quién, quizás
quizás vos sí sabes de qué hablo, que allá por el 2001, cuando efectivamente se empiezan a armar estas resistencias, que llevaron mucho tiempo, no fue de un día para el otro, había una clase trabajadora desocupada que tenía tiempo para, bueno, ir a organizarse. Exactamente, ¿no? Y ahora el tiempo cada vez es más escaso, porque tenés un laburo, tenés 2, tenés 3, y ya el desempleo, bueno, está marcado por el pluriempleo y no tanto por el no tener trabajo, más allá de que sigue existiendo esa categoría, ¿no? Obviamente. Definitivamente hay algo de eso que explica sobre todo la contención social que posibilitó que no estalle socialmente este proceso en estos 2 años. Ahora, lo que se empieza a ver en las estadísticas es que incluso esas modalidades de refugio, como pueden ser el trabajo en plataformas, hoy es muy fácil generar algún tipo de ingreso si vos tenés un teléfono celular y tu auto. No quiere decir que no te vayas a comer el capital y que si ese auto se rompió no tengas con qué arreglarlo. Pero en lo inmediato, eso está reemplazando algunas modalidades de refugio o el desempleo abierto. Ahora, también se empieza a ver que eso se está agotando. También se empieza a ver que no hay lugar para que todos manejemos Uber. Y bueno, se empieza a ver en la cantidad de horas que tienen que destinarle los trabajadores de aplicaciones por día a una aplicación para generar un ingreso mínimamente decente. Se empieza a ver incluso en un crecimiento de la tasa de desocupación abierta. Ya lo mostró el INDEC en la última revisión, así que van apenas 2 años de gobierno de Javier Milei. Vos decías recién que al 2001 se llegó después de mucho tiempo de resistencia y efectivamente el proceso de rebelión que termina en el 2001, si uno tiene que ponerle alguna fecha de inicio, es en la protesta contra la legislatura en la provincia de Santiago del Estero en el 93. Llevó 8 años prácticamente en construir ese 2001. Es cierto que estamos viendo un otro momento histórico, los tiempos son mucho más rápidos, se aceleran, la crisis tiene unas características muy distintas a las que tenían los años 90, pero bueno, de vuelta, es algo que vamos a ir viendo, yo creo que más temprano que tarde. Gracias, Luis, por otro encuentro de La Casta Sos Vos. En 15 días se supone que nos encontramos y seguiremos indagando en este tema o en el que demande esta coyuntura tan cambiante. Abrazo grande y la seguimos en 15. Abrazo. Pasó así Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en una nueva entrega de La Casta Sos Vos.